Una procesión gigantesca de bultos ciegos por encima de los árboles del camino formaba el polvo levantado por los camiones. Debajo de ella se sumergía el estruendo respiratorio de los motores, sobre ruedas, totalmente hundidas en la arena. Más bien parecían camiones, sin ruedas, flotando en un blanco mar. ¡Cabro! ¡Cava aquí! ¡Ahora ya! Cada átomo era un irradiador térmico y la enorme masa rodeaba a los hombres como el humo de un volcán. En 4 horas lograron pasar el arenal de Huachaya, llegaron a Vallivian a las 5 de la tarde y descargaron las cajas de munición. El Pampino descendió hasta el río que a esa hora se manejaba una ancha cinta de raso tornasolado y se bañó, despertando claros reflejos en el agua que se disponía a dormir. Más tarde, cuando germinaron todas las estrellas, los choferes encendieron fogatas y armaron sus mosquiteros, construyendo un pictórico conjunto de masas blancas, rostros y llamaradas, un campamento. «Saca tu charanga, Pampino». Acompañados por el charango, sentados en el suelo, cantaron: «Boquerón abandonado, sin comando ni esfuerzo, tú eres la gloria del soldado boliviano». Después el Pampino cantó solo, en quichua: «Uyanquichu, maquiiquita, maquilman, curascaiquita, Dios paj su tinta, ocarispa, manacancana, huayquipaj, chunquituy, urpilitay, nipita canta, jinataj, macasca, muchacojtaca». Los demás choferes le escuchaban con melancolía, arrobamiento, pues el Pampino tenía voz dulce, sobre todo cuando entonaba los aires indígenas. Nació en Cochabamba, no había olvidado la lengua nativa, aunque él hablase siempre en un castellano liviano, limado por las heces, con que traducía su espíritu alegre y tartarinesco de un matiz achilenado que él consideraba muy distinguido. Hasta agosto de 1932 era muy conocido en los minerales de los Patio Miñes y en el pueblo de Uncía, donde imperaba con su pedantería, su cinismo y su autocamión. Antes de su movilización, fue el chofer de confianza del ingeniero Pitt, a quien traía y llevaba con motivo de las francachelas que éste hacía en Oruro. Le llamaban el Pampino, no solamente por el modo de hablar con que quitaba al castellano su perfil aguileño, transfigurándolo en ñato y monosilábico, sino porque realmente se sabía compuesto para su vida de relación, una personalidad caracterizada por rasgos y aficiones tan costeños que le naturalizaban como un verdadero hijo de las salitreras del litoral de Antofagasta. Aunque no de origen, resultaba chileno de afición, pues era nativo de Cochabamba, donde vino al mundo antes del centenario, cuando el ferrocarril eléctrico comenzaba a devastar las huertas de higueras y maizales. A la edad de 3 años, sus padres, un mestizo y una chola, abandonando la herrería del final de la calle de Santo Domingo, donde el padre hacía resonar el yunque, le llevaron a Oruro. Allá, atraídos por la fascinación que en aquella época matizaba de espejismos áureos las pampas salitreras, se enrolaron a las masas de obreros bolivianos que emigraban a Chile. No era solo la necesidad del trabajo la que el andariego escozor del cochabambino le desplazaba del umbrío sosiego de sus molles y alfalfales, sino ese hechizo que por anomalía despierta en la gente agricultora un afán centrífugo de aventura, igual al que proyectó a Simón y Patiño desde el valle de Caraza por la hipérbole de los millones. Un novelesco atractivo de fantasía y azar actuaba en el inconsciente de los cochabambinos, desorbitándolos de eglógico valle para lanzarlos hacia los minerales de Oruro y Potosí, o hacia las pampas de guano y salitre, a la costa, presentida por sus ojos mediterráneos como un collar de puertos diamantinos poblados de bajeles áureos, de ese espíritu migratorio, aventurero y diastólico. Quedaron en la sangre del hijo los humos más densos como única herencia del padre, que no obtuvo sino el salario de bronce y la tuberculosis en 4 años de trabajo en los campamentos salitreros. El Pampino conservaba en su memoria solo la imagen de las chimeneas de algún establecimiento de las pampas, desnudas y deslumbrantes,
Antofagasta no era sino una niebla en que se esfumaban las casas de madera, las palmeras y grandes montones de sacos y cajones en el puerto, y las olas y gaviotas en el mar. Un zaguán oscuro, con las paredes veladas de telarañas y polvo, que daba entrada a un patio donde su madre lavaba ropa, y un gringo borracho que le regaló media libra esterlina por llevarle la maleta, eran los recuerdos más claros de su infancia. A los 6 años, el padre le había llevado de la mano a la estación y había tomado el tren, repatriado a Bolivia en un convoy que devolvía a su país los innumerables obreros cesantes por el paro de labores salitreras en aquel tiempo. El repatriado traía el principio de la tuberculosis, la completó en un CIA con la colaboración de la empresa Simón Patiño, y se acabó en 2 años más. Durante el transcurso de esos 2 años, la existencia del hijo se desarrolló casi abandonada, cerca de una chola, que vendía chicha en una miserable casucha de piedra negruzca, construida en una altura por donde se prolongaba una callejuela del pueblo, enclavado en un frío pliegue de la enorme masa de los cerros estañíferos. Ayudaba a un chofer que transportaba barrillas de estaño. Fue posesionándose insensiblemente del mecanismo del camión y no podría decir cuándo se lo confió el chofer. De camión en camión, de año en año, sirviendo a la Patiño o a sus empleados, llegó a ser chofer de un ingeniero inglés, al que transportaba a velocidades fantásticas por los caminos ceñidos a la cordillera o por las planicies azulosas del altiplano, cortando el aire helado como una navaja, mientras el ingeniero, habitualmente ebrio, le gritaba: «Es muy bueno velocidad, más rápido». La tendencia centrífuga de su sangre le hacía sentirse aprisionado por los cerros metálicos y prietos. Una vez que entró al socavón, experimentó una imborrable sensación de disgusto, una aversión orgánica a la oscuridad y al límite. Le gustaba en cambio el aire libre de la carrera. Inconscientemente tendía a la amplitud del horizonte, a extensiones oceánicas y a su ansia fallida de volver a la costa. Fue elaborando a modo de compensación un mundo ilusorio de embustes, traducidos en manifestaciones externas de un extranjerismo convencido. Hablaba con el acento característico de los rotos, convivía con los numerosos chilenos del mineral, y en su fértil imaginación dio vida a todo un mundo episódico, transcurrido en la fabulosa costa de Chile, decorándola con hechos, anécdotas y mujeres. De ahí que en un CIA le apodasen el Pampino, y que él mismo concluyese por convencerse de haber vivido en el litoral de Antofagasta hermosos años de escabrosa adolescencia, llena de vicisitudes. Este pasado imaginario y su presente altanero y cosmopolita le vestían de prestigio ante las mujeres. La desdeñosa Chepa, hija de una chola gorda que comerciaba con productos agrícolas de Cochabamba, le escuchaba embelesada, con los ojos fijos en la costura que se deslizaba entre los dedos. Tenía el rostro de un óvalo perfecto y las pestañas negrísimas como las 2 trenzas que caían sobre su espalda airosa. «No te creo, no te creo, no te creo», respondía a todas las promesas que, con acento de hombre poderoso, le hacía el Pampino. La madre viajaba con frecuencia a Yayagua o Oruro y dejaba a Chepa sola. En esas oportunidades, reiterando sus negativas y sin rebajar un átomo de su incredulidad, Chepa acogía hospitalariamente al Pampino en las noches frígidas. El Pampino tenía entonces 23 años y una solidez muscular mayormente destacada por su estatura mediana. Un gestillo de suficiencia insolente le plegaba los labios y le hacía elevar los párpados inferiores, curvándolos sobre las pupilas. Sus pómulos, muy elevados en el rostro redondo, parecían siempre hinchados. Con la potencia de sus 23 cilindros, fue lógico que arrollase las resistencias de Chepa, locuaz, ágil, audaz y mentiroso. Mantenía su prestigio de chofer valiente y digno de confianza. Valor radicaba en correr, atronando las calles con el escape libre, en ganar a los autos que le procedían en los caminos y en emprender viajes aventurados por caminos implacables. En 1929, hallándose destruida por las lluvias, la carretera de Oruro a Cochabamba la traspuso en 18 horas. Llevando a un minero yugoslavo de apellido Bradokavic. Al regreso, Bradokavic embarcó prudentemente en el ferrocarril su persona, la del chofer y el automóvil. La declaratoria de guerra, julio de 1932,
La conoció el Pampino en el local de la policía de Uncía, donde le apresaron a consecuencia de una sangrienta pelea. Atribuíanle las heridas a un austriaco con quien peleara en un bar. Aunque el Pampino juraba no haber empleado sino los puños, el austriaco ostentaba una herida cortante en el rostro, producida seguramente por el filo de algún cristal roto, y procesaba al chofer. El llamamiento de choferes que se precisaban urgentemente para cubrir las enormes distancias del Chaco despertó en el Pampino su vieja ansia aventurera, haciendo coincidir el estado de su situación precaria con la posibilidad de alcanzar por fin lo excepcional, lo trágico y lo desconocido. Además, su prestigio de macho le imponía ser de los primeros. Dejaría a Chepa, pero su índole no era lo bastante sensitiva para que perdiese una excursión por una mujer. A las mujeres, mijito, hay que dejarlas a los 1000 kilómetros de recorrido, decía con petulancia tenoriesca. La dejó a esa distancia. Se trasladó a Oruro para embarcarse en un convoy repleto de soldados una mañana de agosto. La multitud bullía en la estación del ferrocarril. Un romántico conscripto de menguada estatura y cabellera chispeante como un puñado de diamantes negros, del todo consternado, tocó aires melancólicos de despedida en su violín en medio del silencio enorme. Luego retumbaron las músicas marciales de la banda militar y se encendió una hoguera blanca de pañuelos a todo lo largo del andén. Unánimes los vítores abrían sus alas entusiastas ante el convoy que partía lentamente rumbo a la guerra. Uniformado, decorado de escapularios e imágenes prendidas al pecho, con ramos de flores en los brazos, ensordecido y conmovido, el Pampino se sintió inmenso. En Uyuni entregaron un camión, un gran convoy de poderosos GMC. El viaje hasta Villamontes fue blando y continuo. Los caminos anchos del altiplano y el descenso de la cordillera hacia la Manigua eran dóciles a los neumáticos. Descendiendo del delicado valle de Tarija a la vorágine del trópico de Villamontes, halló sensaciones jubilosas y nuevas. Con mano cuidadosa en el volante, miraba a ratos al otro lado del abismo, la vecindad de las montañas erguidas bajo el fantástico manto de una ascensión de la selva que anegaba desde las quebradas hasta las cimas la totalidad de los cerros. Descendía en tirabuzón por el camino ceñido a los muros casi verticales de la serranía, debajo del blanco filo de las rocas hendidas, monstruosa dentadura entre los verdes labios de la arboleda, tropical que devoraba, nunca satisfecha, la carne de cañón y la carne de camión. Pero de Villamontes adelante, la naturaleza se reduce a la elementalidad de un plano obsesionante de árboles inmutables sobre arenas movedizas. Ya no eran caminos, sino picadas abiertas a hacha, sembradas de nudo de troncos, de baches, de agujeros, con irregularidad de cauce, de río seco. Simulaban el interior de esqueletos de serpientes kilométricas, cuyas costillas hacían saltar al camión. La tierra blanca se aseguraba a lo largo de anchos rieles formados por las huellas de los vehículos que rodaban entre esos surcos, levantando por delante olas de arena que detenían su marcha. Por detrás, el polvo atomizado seguía las ruedas con una estela ondulante y temblorosa de consistencia casi líquida. Había pozos, remansos y remolinos de arena donde encallaba el camión. Bajo el cielo torrido, el polvo se pegaba a los choferes, en permanente trabajo de empujar a los camiones que rugían furibundos. Cavaban el suelo para libertar el vehículo, acolchaban la picada con ramas, se cegaban con la tierra caliente que arrojaban las ruedas al girar sobre el mismo punto, proferían juramentos espantosos. ¡Retroceda! ¡Un poco más! ¡Métale un palo por ahí! ¡Empuje! ¡Ahora, carajo! ¡Pendejo! ¡Maldita tierra! Soldados y choferes sumergidos en la arena hasta las rodillas empujaban el pesado carro. 1, 2, 3. ¡Otra vez! 1, 2, 3. Rugía el motor. Sudaban los hombres, bamboleándose como un barco ebrio. El camión seguía su marcha para sumergirse nuevamente en la arena, por la picada que se desdoblaba hasta la eternidad en medio de la arboleda impasible y gris. Entretanto,
Los soldados bolivianos, en número de 600, asediados por 12,000 paraguayos, aguardaban refuerzos 500 kilómetros más lejos. Se cruzaban con otros camiones sucios y vacíos que volvían, hallaban soldados marchando a pie, que se desprendían del peso de sus fusiles, arrojándolos al camión que pasaba. Dormían en el mismo carro para seguir viaje. Inmediatamente, la urgencia presionaba y la serpiente mecanizada avanzaba con su carga de nubes de polvo que cubrían el cielo y el monte con una niebla cálida y fatídica. En 4 días de este proyecto semisubterráneo, llegaron hasta Vallivian, a 250 kilómetros. De allá siguieron inmediatamente a Muñoz, en el trayecto de Magariños a Puesto Catán. Les sorprendió el primer encuentro con un aguacero. Los caminos en el fango sin asomo de piedras encallaban, resbalaban en las charcas, se hundían, se arrastraban y se enfangaban de nuevo. Un rosario de estruendos se prolongaba a lo largo de la picada, en medio del misterio de la arboleda mojada. Atronaba un motor, como una cadena de ecos. Más allá, otro camión, y otro más allá, pugnaban con todas las voces y fuerzas de sus cilindros para desprenderse del apretón del lodazal, pulpo, lúcido y negro, del que choferes y ayudantes, colaborados a veces por los chulupis, intentaban librar al camión, tapando zanjas, nivelando huellas, palanqueando con ramas de árbol, acuñando con troncos y jurando terriblemente ante la mueca áspera de los árboles. 1, 2, 3... Rugían los pulmones del motor. Giraban las ruedas sobre sí mismas y el brazo las cubría nuevamente. ¡Otra vez! 1, 2, 3... ¡Carajo! ¡La gran 7! ¡Tierra puerca! Los choferes se metían debajo del camión y luego salían a tomar el volante, turbios de lodo, iguales a maquetes escultóricos de arcilla. ¡Por fin!, gritó el Pampino al abrirse ante sus ojos la plazoleta de Muñoz. Pero les hicieron seguir hasta Saavedra. Los 500 kilómetros de todo este trayecto de hormigas abrieron en el alma del Pampino una laguna de tierra infinita, separándole de su antigua existencia, como si fuese un nieto de sí mismo, de aquel Pampino de Uncía. Después de 2 años de esa vida de condenado a trabajos forzados, estaba empapado de la arena y el fango de las picadas infinitas con que el Chaco se enredó en su vida. Tenía la piel de las nalgas y las espaldas con costras semejantes a quemaduras, producidas por el roce eterno del asiento. Durante mucho tiempo, perteneció a Columna Mallea, Queada, el tráfico desde Vallivian irradiando por las picadas que van desde la ribera del Pilcomayo hacia el interior del Chaco, a los fortines Muñoz, Saavedra, Aguarrica y Nanagua por un lado, y Platanillos, Cabezón, Loa, Corrales y Camacho por el otro. Las mutaciones de la campaña hicieron que en agosto de 1934 fuese trasladado a la zona de Carandaiti, Boyuibe, Algarrobal, a donde se desplazó el grueso del ejército a consecuencia del avance paraguayo. Aquella noche de agosto, los camiones dormidos a la vera del camino, llenos de tierra, como salidos de un terremoto, aguardaban. Cerca de ellos, los choferes esperaban órdenes, siendo esa columna la única que quedaba en el sector. Rodeando una hoguera, el Pampino y sus camaradas fumaban y masticaban coca, lo que parecía contagiarles de una epidemia bubónica que les abultaba un carrillo abrillantado en un punto por el reflejo de las llamas. Hablaban del peligro en que se hallaba la zona, porque las escasas fuerzas que guarnecían la línea no alcanzaban a cubrirla, de modo que era fácil para el enemigo infiltrarse al amparo del bosque y dar una sorpresa. Otras noches, los choferes reían de las palabras del Pampino y de sus fanfarronadas. Les era al mismo tiempo insustituible y antipático por su amenidad. Y su pose altanera es suficiente. El Pampino, a pesar del polvo y el barro, procuraba destacar su personalidad de hombre que había alternado con ingleses y sabía mucho de la costa. Poseía botas. Adquirió de modo ilícito un saco de cuero que lo usaba indiferentemente en invierno y verano, cuando trataba de exhibirse elegante en los calores más densos, después de un recorrido por encima del lomo, indómito de la picada en los arenales o en los fangales del estero,
Después de lavarse en cualquier charca, se enfundaba el saco de cuero y andaba por los fortines, balanceando los hombros como un cowboy. Pero nada de extraordinario, de heroico o maravilloso le había ocurrido. Se convirtió en uno de esos seres de la fauna de la guerra, prendido a la red de las picadas que se tejían sobre el Chaco, cuya tierra salvaje e indomable la rompía continuamente, cerrándose sobre los camiones, incorporado a la movilidad, impalpable a la picada. Formaba con el motor del camión una intimidad orgánica, por la que sus pies prolongaban hasta las ruedas y toda su carne hasta la tierra larga. Mentía detalladamente: cuando estuve en Antofagasta, o en Iquique, o Valparaíso, fraguaba aventuras, salvando con agilidad el remolino de las contradicciones entre una mentira y la otra. De la guerra solo pudo referir hazañas relacionadas con robos y hurtos. Él fue quien, entre sus innumerables fechorías, trasladó en cierta ocasión desde Muñoz a Saavedra a unos corresponsales de la United Press. Llegados al fortín en una clara noche de luna, uno de ellos, abrumado por el calor y considerando una belleza el cielo, decidió dormir al aire libre, armando su catre de campaña a la luz de la luna y durmiéndose después de depositar sus hermosas botas americanas al lado del lecho. El pampino, que presenció la escena, esperó que durmiese y, aproximándose a paso de gato, le robó las botas. Al día siguiente, el corresponsal, vestido de colán y calzado, con unos zapatos que le dejaban al descubierto las canillas, siguió viaje en el mismo camión en que fueron trasladadas sus botas, perfectamente disimuladas dentro de una lata de gasolina, para ser comerciadas en la línea de fuego. De cosas análogas se componía la espiritualidad narrativa del pampino. Pero aquella noche, una influencia grave llevaba las palabras de los choferes hacia reminiscencias tristes, de cuclillas unos, sentados otros con las espaldas arrimadas a un tronco de árbol y los demás tendidos de lado y apoyados sobre un codo, alrededor de la hoguera que alimentaban de cuando en cuando con ramas y gasolina. Hablaban de hechos de la campaña. Cada una de las picadas desiertas, sin más almas que las de los suris, los lagartos y los quirquinchos que las atravesaban, habían ido envolviendo en el carrete del corazón de los choferes el hilo doloroso del espacio, el sentimiento trágico de la distancia, infiltrándoseles con el hábito de un trabajo forzado en los músculos, acumulándoseles día a día en lluvia de polvo, anegándoles de lodo, de cansancio y de arenas, como un anticipo de la muerte con que el Chaco hambriento enterraba a los hombres en vida. Lo peor siempre es el arenal de Huachaya. A esta parte poníamos cueros secos de la vaca para que pasara el camión, porque la cama de ramas se quebraba y era lo mismo. Pasaba y poníamos otra vez el cuero delante y hace horas y horas a la ida y a la vuelta. La picada de Toledo desde el cruce, por nada del mundo trabajaría otra vez ahí. Ni un puestito, ni una gota de agua en todo el día. El camino vacío, siempre vacío, daba miedo. Yo, decía otro chofer de enormes espaldas, cuya sombra trepaba hasta la cima de los árboles. Yo todita la época del kilómetro 7 y la de Nanahua he andado de Muñoz adentro. Ese pantano del 28 nos hemos atrancado una vez. Hay 3 días. Enfangados toditos los camiones, metidos hasta la carrocería en el barro. Todo el día nosotros también en el barro. Caliente como caldo. Los mosquitos también por miles salían de los pantanos y nos hacían hinchar las manos como pelotas. Nuestras caras igualito que de elefantes. Entonces mandaron una columna de socorro de Muñoz, ni por dónde desviar la ciénaga. Se enfangaron también. 40 camiones tirados para un lado, para otro. Se quería chupar la ciénaga. Llorábamos de rabia con las picaduras, y como llevábamos provisiones, 2 días estuvieran en la línea sin comer. Le añadió como epílogo: de esa columna han muerto ya el Alurralde y el Puca. El DEM se ha salido evacuado. A mí me ha pasado una cosa terrible en la picada Medina. No usaban esa picada al principio rectita, como una flecha. Me mandaron de Campo Jurado por ahí, 250 kilómetros, una recta nomás. A los 100 sería cuando se trancó mi carro y no pasaban otros carros por ahí. 2 días ha estado con el ayudante casi muriendo de sed. Miraba a un lado, al otro lado. «¿Vos no ves nada?», le decía el ayudante. Entonces él se subía sobre el camión. «Maestro, allá camión creo que es». Yo subía también y veía una nubecita de polvo que hacía el viento.
Lejos, nada, nada. 2 días estuvimos hasta que al fin pasó una columna y nos sacó, como si hubiéramos salido de la primera línea. Siempre salimos flacos. Intervino el Pampino. Las winchas, línea y todo. Ninguno de esos gallos hace lo que nosotros. Quisiera verlos, en el rodeo de Campo Jordán. Sin bajarme del camión, saqué heridos, meta munición. He estado 22 horas por la grande. Me dormí y el camión se salió del camino. ¡Puh! Inclinado sobre la hoguera y hurgándola con un palo, el chofer que había hablado primero dijo: ¿Cuándo se va por esos caminos? Yo tengo miedo. Si hay cuatreraje, al primero que le hacen fuego es al chofer. Y ahora nomás, los pilas pueden aparecer a cada rato en el camino. Es una iniquidad que nos tengan aquí todavía. Entonces el Pampino exclamó con displicencia: ¡Pucha, hijo! Si te salen pilas al camino, les tocas bocina. ¡Pupa que se hagan a un lado! En ese momento la inestabilidad de la situación de la zona se ratificó con los rumores traídos por un chofer potosino que se aproximó al grupo, manifestando en medio de la atención general haber escuchado decir a un teniente que en la picada de Algodonal habían aparecido patrullas enemigas. Otro comprobó con lógico raciocinio que permanecer donde estaban era estúpido, porque los pilas seguramente avanzaban sobre Carandaití, cerrando toda salida a los puestos del centro. Se alimentaron los rumores con el anuncio de haberse dado orden de retirada a las tropas de las líneas avanzadas. La tranquilidad incrementó el alarmismo de los choferes y mayormente al oír disparos de ametralladoras en la lejanía. «Somos los últimos». A las 11 de la noche llegó un camión de heridos. A la medianoche, cuando se acható la hoguera y el manto de sombra empapó el insomnio de los choferes acostados sobre los camiones, de las casuchas del comando se desprendió una lucecilla que a veces abría un abanico blanco en el camino y otras desaparecía. Conforme su portador la enfocaba hacia adelante o sobre el suelo, era un oficial de enlace. El jefe de columna, cegado por la linterna, recibió la orden. «La columna sale ahora mismo adelante, hasta la línea a sacar tropa. Luego vuelve inmediatamente para continuar hasta Carandaití». El jefe de columna objetó: «Ir hasta la línea y volver se puede, pero nada más. No alcanza la gasolina». «Entonces que vaya uno de sus camiones a traer gasolina. Denle la de otros camiones. Que salga ahora mismo para estar de vuelta mañana, sin detenerse nada más que el tiempo preciso para cargar». Se había hecho un círculo de choferes alrededor de los dos hombres. El jefe de columna los miró. «¿Quién va? Anda vos, Pampino». A pesar de que la destreza del Pampino justificaba esa elección, para todos fue más bien una preferencia de favor. Quedar ahí era permanecer en la boca del lobo y salir, librarse del mordisco. No hay sin suerte. El más hablador es el que sale primero. «Pampino, llévate también tu charango». «Oiga, amigo», dijo el Pampino, «para ir se necesita ser más hombre que usted». «Ja, ja, para volver será. Yo le apuesto pues que usted no es hombre de volver». «¡Su madre! ¿Cree que me corro yo?». Se produjo el altercado que cortó el jefe de columna, en medio de la sorda hostilidad de sus compañeros que veían en su partida una fuga. El Pampino partió en la noche hacia la retaguardia. Viajó toda la noche y llegó por un desvío a Boyuibé. Al amanecer, la tropa se replegaba sobre ese punto, porque los pilas asaltaban el camino de Carandaití. Cargó la gasolina en 8 barriles y cuando estaba por emprender la vuelta, supo que la línea telefónica se hallaba cortada. Permaneció inquieto toda la tarde. A las 4 se dio la orden de salida a una columna para que recogiera tropa y armamento de Algodonal. El Pampino salió poco después de ella y la halló a los 2 kilómetros, detenida. En actitud levantisca, los choferes se negaban a continuar el viaje. «El camino está cortado, si ya están haciendo posiciones aquí». Una sección de soldados abría zanjas a los lados del camino. El Pampino meditó. La picada misteriosa se destacaba en el atardecer, escueta, espectral, consumida por una cósmica epidemia roja que devoraba al bosque en el ocaso. Allí, 100 kilómetros más adentro, sus compañeros esperaban la gasolina para poner en marcha sus motores y sacar armas, soldados, heridos. Miró los otros camiones, contempló el camino, como buscando algún aviso en el horizonte. «All right», dijo, y revisó su camión.
y luego subió, rodeándole los choferes, y el Pampino advirtió que todos sus movimientos habían adquirido gran importancia. Le gustó la actitud de respetuosa admiración con que todos lo miraban. «Cuidado, no se meta muy macho», le dijo un chofer. «Mi columna no sale si no llevo la gasolina». «Váyase por el desvío de la izquierda, cuidado con los pilas». El Pampino repitió su frase. «Les toco bocina para que se hagan un lado, pu». Puso en marcha el camión. Al partir oyó todavía que alguien le gritaba: «¡Saludos a Estigarribia!». Al kilómetro de recorrido, halló unos soldados de un puesto de retén y más allá un centinela, sentado al borde del camino. Lo llamó. «¿Está libre la picada?» «Nosotros estamos cuidando una senda de salvajes que hay allá. Dicen que los pilas pueden meterse por aquí. Más adelante no sé». «Orray». Siguió la marcha. La masa vibrante cambió de tono en una sinfonía de rumores intermitentes que se fueron estrechando a medida que se alejó, estremeciendo el silencio, cerrado por los árboles que se perfilaban quietos sobre el cielo transparente. El polvo le seguía, como un fantasma gigantesco. Anochecía. Los árboles adquirieron un tono oscuro que mordía el camino blanco, debajo del cielo luminoso, cuyo reflejo sobre la picada se dilataba en una claridad pálidamente melancólica. Los algarrobos, posados a ambos lados del camino, tupidos y esféricos, eran una manada de innumerables tortugas gigantescas, dormidas sobre la tierra en silencio. Solo el camión perforaba con su túnel destruyendo la quietud mortal, inmensamente solitaria y plana, que se hacía más tétrica con la vaguedad de las sombras crepusculares. Experimentaba el Pampino una sensación de soledad definitiva. Le parecía ser el último hombre en el último camión que hubiese quedado sobre la tierra. Pasó una hora. Con la noche fue creciendo, hinchándose la selva oscura y muda, como un cadáver negro. La absoluta paz del camino recluía un hechizo en la masa de los árboles sin forma que escoltaban el ruido del camión. Encendió los faroles. Unos troncos blancos hendieron la sombra como los huesos de la noche. Dio mayor velocidad al motor. De las ruedas, el polvo fluía hacia atrás en dos torbellinos que se unían para formar una espesa esfera que se elevaba sobre la picada, rebotando, una pelota. Cogido del volante, iba en su camión el Pampino, solo sobre la tierra. Allá iba, saltando sobre los baches, rozando los troncos, devorando la tierra del camino, cuyo torrente acudía a desplegarse debajo de las ruedas. Allá iba, partiendo la selva que se precipitaba sobre el intruso y le metía figuras incontables de troncos que, entrándole por los ojos, le salían por la nuca. Allá iba, rumbando, cabeceando bajo los altos árboles que alzaban el negro encaje de sus ramas sobre sus troncos tortuosos, ejecutando al paso del camión una lúgubre danza sin ruido, semejando una ubicua ronda de colosales brujas melenudas que surgían sobre la claridad de las estrellas. Una ansia dolorosa de terminar el trayecto, de llegar a las 3 horas de marcha. Pasó la cañada seca en que los árboles se apretaban sobre el camino, haciéndole sombrío como un abismo. Entonces, sintiéndose más próximo, le invadió un alborozo extraordinario, como si un grifo alado le llevase por encima de los senos del Chaco, cuyos árboles seguían dedicados a hacerle muecas inverosímiles al pasar, señalándole con sus largos dedos negros. Cambió de velocidad. Crujieron las vísceras metálicas, se inundaron de truenos los pulmones del motor y con un mugir de toros embravecidos surcó el camión el arenal. Era el momento de acelerar, pero un látigo de acero, manejado por la mano de un titán, quebró el cuadro del parabrisas. Otro astilló los cristales que se fragmentaron, metiendo un torrente de polvo a los ojos del chofer. Se encogió, sumiéndose todo él hacia adelante, y recién percibió el estallido de ráfagas de ametralladora contra el camión. Después, otro latigazo espantoso le destrozó la espalda, aplastándole contra el volante sobre el contacto de la bocina que empezó a sonar. El camión siguió rodando, penetró el monte y dio un golpe contra un árbol, donde quedó detenido, entre tanto que la bocina aullaba con un clamor interminable, sin fin, porque la frente del Pampino, clavada sobre el volante,
seguía apretando el botón. Surgieron de la noche sombras macilentas, una patrulla aislada de pilas que, próximos a volver a su base, cogían esa presa. Trepó uno al camión. ¡Gasolina! ¡Es gasolina! ¡Echad al suelo, rápido! No incendiarla de golpe, porque volaríamos todos. En un instante arrojaron unos toneles al suelo, quitándoles las tapas, perforados por las balas. Los otros toneles les inundaban el camión desde arriba. ¡Apurarse, apurarse! Uno de los pilas encendió una cerilla y la arrojó sobre el camión. Se inflamó la gasolina y desaparecieron en el seno de la arboleda. A la carrera, un velo de resplandores, festoneando de humo blanco, se extendió sobre el carro. Patas rutilantes de enormes arañas amarillas y blancas anduvieron por el suelo y por encima del camión, multiplicándose en una generación de formas aladas que tiñeron de azul, de rojo, de amarillo el monte desgajado. Extendiendo sus tentáculos, Ada, la cabina donde el chofer se desangraba en una isla rodeada de llamas. Una patrulla de soldados bolivianos que cuidaba la retaguardia en las proximidades de Algarrobal escuchó durante mucho rato el clamor continuo, prolongado, angustioso, de una bocina, propagado por la acústica de la noche sonora como una campana transparente, y luego una explosión, igual a un golpe de bombo. El Pampino había obtenido vía libre al otro mundo, para su carro de fuego.